Si usted es un amante de la música, probablemente sepa que hay un cantante al que se le llama el Buda de la música country. Un hombre que nunca guarda rencor. Uno que siempre predica la paz. ¿Quién cree usted que es esta persona? Dígamelo. Dígame en los comentarios si ya que ha adivinado a quién vamos a examinar más de cerca. Este hombre ya no predica la paz. A la edad de 92 años, finalmente ha revelado una verdad que deja a todos atónitos. Y este hombre es Willie Nelson. Willie Nelson nombra a 7 artistas que lo traicionaron, se burlaron de su fe o convirtieron amistades en guerra. Esto no es solo una lista de enemigos. Esta es la historia de relaciones rotas, que incluyen tanto leyendas como personas a las que una vez llamó hermanos. Pero lo más impactante está por venir. En esta lista hay una persona de la que no creerían que alguna vez la haya odiado. Antes de que tengamos que profundizar en la lista de odio, comprenda la filosofía central que ha dado forma a Willie Nelson como persona y músico. No es solo un músico, es un símbolo viviente de la veracidad en una industria llena de falsedad. Para Willie, la música no es una herramienta para ganar dinero o competir por la fama. Es el único medio para que él exprese sus sentimientos, el lugar donde encuentra la verdad que las palabras no pueden alcanzar. Una vez dijo, «Me parece más fácil poner mis sentimientos en una canción que hablar de ellos. Me interpreto mejor que nadie». Durante su carrera de décadas, la filosofía artística de Willie Nelson se basó en la crudeza, la vulnerabilidad y la honestidad absoluta. Si lo llamaron el Buda de la música country, fue porque transmitía una sensación de paz de un hombre que había aceptado cada grieta y cada defecto de su vida. Pero en lo profundo de esta imagen tranquila se esconde una creencia férrea en la autenticidad. Una creencia que es tan fuerte que puede convertir amigos cercanos en enemigos. En la década de 1970, Willie Nelson se convirtió en el rostro del movimiento outlaw country music. Este movimiento surgió como una rebelión contra la sobreproducción, el glamour y las fórmulas estereotipadas que Nashville estaba imponiendo. El objetivo de outlaw country era dar voz a los marginados, contar historias sobre la lucha, sobre amigos en lugares bajos, friends in low places. Willie y Waylon Jennings construyeron este movimiento juntos, basándose en el compromiso de que la música debe sangrar, no brillar. Este es el límite intocable de Willie Nelson. La música debe ser un reflejo honesto de la vida, no un espectáculo brillante y reluciente. Willie ha pasado toda su vida consolidando esta filosofía. Conservó gloriosamente su vieja guitarra agujereada, no por razones nostálgicas, sino porque sentía que todavía era su compañera más honesta. Su carrera, desde los días en que viajaba por ferias polvorientas con Trigger, en sus rodillas hasta los estudios de grabación, siempre priorizó las emociones personales sobre la perfección técnica. Por esta razón, sintió que el glamour de la próxima generación era una traición a los mismos principios que lo habían salvado. Él creía que un artista no puede cantar sobre el dolor si nunca lo ha experimentado, y que no se puede vender la lucha si nunca se ha vivido. Esta actitud también se extendió al papel social de la música. Willie Nelson no era solo un músico, también era un activista social. Creía que la música debe ser una herramienta para apresurarse, para traer unidad y no un arma para luchar. Luchar o difundir propaganda política. Esto explica por qué reaccionó tan violentamente a temas como la política, la lealtad
y las actividades que consideraba irrespetuosas. Cuando se pronunció en contra, no fue una enemistad personal, sino la defensa de los valores fundamentales que habían sustentado su carrera. Precisamente esta estricta filosofía artística ha creado las siguientes 7 enemistades. Cada artista en esta lista ha violado uno de los principios de oro de Willie Nelson. O rompieron la veracidad, la autenticidad, o mancharon la lealtad. O les faltó el respeto. Respeto por el arte mismo. Cuando Willie Nelson miraba a Garth Brooks, veía plástico perfecto. Cuando miraba a Shania Twain, veía aquí a alguien que había vendido su alma por lentejuelas. Y cuando miraba a viejos amigos, veía palabras que se habían convertido en una mancha imborrable. Ahora que hemos entendido los límites de Willie Nelson, entenderemos parcialmente los nombres que aparecen de inmediato. La persona en la cima de la lista de odio de Willie Nelson, el nombre que puso en primer lugar, es precisamente el hombre al que todo el mundo llama héroe: Garth Brooks. Esta ironía todavía hace que los veteranos de Nashville nieguen con la cabeza con incredulidad. Willie Nelson cree que Brooks, aunque ha construido un gran imperio en la música country, también es quien mató el alma de este género. Para Willie, Brooks era el showman en el que nunca confió. La hostilidad de Willie hacia Brooks no es una mera competencia entre 2 estrellas, sino una confrontación de 2 filosofías de vida y arte completamente opuestas. En la década de 1990, Willie Nelson seguía siendo una imagen cruda y auténtica, donde realizaba incansablemente giras en ferias miserables con su amada guitarra Trigger en sus rodillas. Eso era música country sobre la lucha, sobre cicatrices y veracidad. Mientras tanto, Garth Brooks transformó los conciertos en un espectáculo grandilocuente. Volaba en cuerdas sobre grandes escenarios rodeado de magníficos fuegos artificiales. Para el público era magia, una innovación innovadora, pero para Willie era un funeral para la autenticidad. Willie sintió profundamente que Brooks no vivía lo que cantaba. Brooks se hizo famoso con la canción Friends in Low Places, pero Willie descubrió que Brooks interpretaba la canción como un espectáculo de Broadway. La ofensa radicaba en que Brooks aparentemente estaba vendiendo la lucha que nunca había experimentado. Willie le dijo sin rodeos a uno de los miembros de su banda, después de ver la actuación de Brooks: «No puedes vender la lucha si nunca la has vivido». Esta diferencia filosófica se había grabado profundamente en el subconsciente de Willie Nelson y le hizo considerar la ostentación de Brooks como un insulto personal a cada nota que jamás había escrito. Brooks había creado una especie de perfección plástica, plastic perfection, hermosa, pero hueca y sin alma. Esta tensión acumulada explotó en una fría confrontación pública en una noche de 2004, en el Salón de la Fama de la Música Country. Garth Brooks estaba en el escenario, elogiando a Willie Nelson con una sonrisa como la conciencia de la música country. Este momento se veía muy conmovedor frente a la cámara, pero la verdad detrás de escena era completamente diferente. Cuando Brooks bajó del escenario, Willie Nelson lo miró directamente a los ojos. No hubo gritos ni discusiones. Willie solo dijo en voz baja pero glacial: «La próxima vez canta como si realmente lo sintieras». Esta breve y mordaz frase se extendió como la pólvora en la industria y se convirtió en una de las anécdotas más legendarias sobre la confrontación entre 2 generaciones. Desde esa noche, Willie Nelson ha rechazado cada oportunidad de un dueto, cada aparición conjunta en el escenario, cada foto conjunta que involucrara a Garth Brooks.
Willie no podía soportar lo que Brooks había hecho con este género. Para Willie, la carrera de Brooks era un claro ejemplo de la hollywoodización de los valores fundamentales, donde Nashville priorizaba las cifras de ventas sobre la veracidad. El acto de Willie no fue arrogancia, sino la defensa de los valores fundamentales, para cuya construcción había dedicado toda su vida. Esta disputa existe como la prueba más clara de que Willie Nelson no es de ninguna manera el hombre manso que el público cree que es. La persona en el puesto número 2 de la lista de odio de Willie Nelson es Shania Twain, a quien considera la reina que destruyó la fe de Wiley en la música country. Willie Nelson nunca se ha interesado por el glamour, pero Shania Twain realmente lo enfureció. Una vez dijo medio en broma: «Sus conciertos son más de Las Vegas que de Nashville, y los confidentes confirman que no estaba sonriendo en absoluto». Para alguien que ha pasado toda su vida buscando la verdad en cada línea de texto y considerando la música country como una expresión de dolor y lucha, fue como ver a un amigo vender su alma por lentejuelas cuando vio a Shania Twain transformar este género en coreografías complejas y espectáculos escénicos grandilocuentes. Su tensión comenzó a fines de la década de 1990, cuando las canciones pop country crossover de Shania, como Man I Feel Like a Woman y That Don't Impress Me Much. El radio dominó. Mientras Nashville se alegraba por el aumento de las ventas, Willie no. Le dijo sin rodeos a un ingeniero de sonido durante una gira: «El country debe sangrar, no brillar». Este mensaje se difundió rápidamente y pronto todos supieron que Willie Nelson no podía soportar la ola de pop country que ella lideraba. El momento en que todo llegó a un punto de ebullición fue en los premios CMA. Shania Twain ganó el premio al Artista del Año. Willie Nelson se sentó unas filas atrás con una expresión helada. Las cámaras captaron cómo aplaudía cortésmente, pero detrás del escenario murmuró a un amigo: «Artista tal vez, pero eso no es country». Para él, Shania Twain había borrado la línea entre la auténtica música country y el pop comercial. Unos minutos más tarde, Shania Twain se le acercó e intentó saludarlo con una sonrisa y un apretón de manos amistoso. Pero la reacción de Willie Nelson fue un rechazo público y frío. Solo asintió brevemente una vez y pasó junto a ella como si no existiera. La gente de la industria llamó a este acto arrogancia, pero Willie lo llamó honestidad. Creía que ella había cambiado el duelo por la coreografía y las historias verdaderas por las fórmulas de radio. Para él, Shania Twain era la prueba de que la industria de la música había olvidado su columna vertebral. La actitud inflexible de Willie se convirtió en una regla no escrita en la industria. Incluso hoy en día, cuando se menciona su nombre, Willie cambia de tema. Para un hombre que ha perdonado a casi todos, desde enemigos tradicionales hasta políticos, Shania Twain sigue siendo la que nunca ha permitido que regrese. Ella representa el cambio contra el que siempre trató de luchar, una traición que, en su opinión, alejó la música country de sus raíces. De todos los nombres en la lista de Willie Nelson, el que más le dolió es Waylon Jennings. Esta no fue una confrontación entre artistas, sino una alienación dentro de la familia. Waylon y Willie habían construido juntos el movimiento Outlaw Country. Compartieron escenarios, estudios y dificultades financieras. Pero detrás de esta profunda amistad acechaba la envidia por su oportunidad. La fisura comenzó con la fama y la jerarquía. A fines de la década de 1970, Waylon comenzó a sentirse incómodo porque la fama de Willie superaba la suya.
Odiaba cómo cada titular decía Willy y Wayne, pero nunca Gwen y Willy. Wayne era un artista talentoso, pero siempre estuvo a la sombra creciente de Willy. Esta pelea se convirtió gradualmente en sabotaje e irrespeto. Wayne llegaba tarde a las sesiones de estudio, bebía más y discutía sobre los créditos. Los confidentes dijeron: Wallen a menudo ponía los ojos en blanco cuando alguien se refería a Willy como el rostro de Outlaw Country. Todo escaló durante una sesión de grabación. Wayne perdió el control en un arrebato de ira y gritó: «¡Estás demasiado borracho para tocar la guitarra en serio!». Willy, como de costumbre, solo sonrió y no dijo una palabra, pero nunca lo olvidó. Su amistad se rompió definitivamente después de una entrevista conjunta a principios de la década de 1980. Cuando se le preguntó sobre el movimiento Outlaw, Wayne, medio en broma, llamó a Willy un hippie con botas de vaquero que ha olvidado sus raíces. Este comentario ofensivo hizo reír a los reporteros, pero no a Willy. Se fue silenciosamente después de la entrevista y dejó de llamar. Willie Nelson no pudo soportar esta traición. No la traición a la música, sino la traición a la lealtad y al afecto fraternal. Nunca volvieron a reconciliarse. Cuando Whelan murió en 2002, Willie no asistió al funeral. Solo envió flores y una nota escrita a mano con las breves y significativas palabras: «Nos volveremos a ver en algún lugar del camino». Aquellos que lo conocían bien sabían que esta era una despedida y también una admisión de que el dolor por el hermano que se había apartado nunca se había curado por completo. Esta disputa no fue odio, sino la más profunda decepción por la ruptura de una relación que había considerado como una familia. La cuarta disputa en la lista de Willie Nelson no fue solo aversión, sino desprecio por lo que Toby Keith había hecho con la música country. Esta lucha no se trataba en absoluto del estilo musical, sino del orgullo y la política. Willie una vez dijo una frase que se convirtió en leyenda: «Una guitarra nunca debería mostrar la bandera». Esa fue su forma de contrarrestar a Toby sin nombrarlo, pero todo Nashville sabía que ella, a quien de apenas se refería. Su ruptura comenzó a principios de la década de 2000, justo después de que Toby Keith lanzara la canción Courtesy of the Red, White and Blue. La canción se convirtió rápidamente en un himno para una parte del público, pero Willie la consideró propaganda. Para Willie, la música country estaba destinada a contar historias sobre personas comunes y corrientes, no una herramienta para promover la división o el odio político. El punto culminante se produjo en un concierto benéfico para veteranos en Oriente. Willie había aceptado actuar por el bien de la unidad, no de la división. Toby Keith entró justo después de él. El escenario giró. Banderas escribió consignas y transformó el concierto en una manifestación política. Willie, que normalmente siempre mantenía la calma, estaba detrás del escenario mostrando abiertamente su disgusto. Cuando Toby bajó, Willie lo enfrentó y le dijo directamente: «Estás usando la música para luchar, no para curar». Toby solo se echó a reír a carcajadas y se alejó. Este momento él fue el punto en el que no hubo vuelta atrás. Después de eso, Willie Nelson se retiró de todas las citas en las que Toby Keith estaba involucrado. Se negó a actuar en los mismos eventos benéficos. Detrás de escena, llamó a la actuación de Toby un anuncio publicitario envuelto en camuflaje. Años más tarde, Toby intentó ponerse en contacto a través de un amigo en común y enviar un mensaje de que no lo decía en serio. Pero Willie nunca respondió.
Le dijo a su equipo que ya había conocido a tipos más ruidosos, pero no a muchos maestros. A partir de ese día, en el mundo de Wiley se aplicó lo siguiente. Si Toby Keith estaba en el cartel, Willie Nelson estaría ausente. Esta fue una regla silenciosa que demostró la seriedad de Wills al proteger la frontera entre el arte y la propaganda política. Cuando Merle Haggard atacó a Willie Nelson, no fue solo otro músico que decía lo que pensaba, sino un hermano que realmente derramó sangre. Estos dos hombres habían construido juntos Outlaw Country. Viajaron en el mismo autobús, escribieron canciones en el mismo hotel y construyeron Outlaw Country juntos. Pero en algún lugar entre las giras y los años que pasaron, Merle pareció olvidar que Willie tenía una memoria afilada como el acero. La pelea comenzó con pequeñas pullas. Merle comenzó a decir en entrevistas que el apoyo a la legalización de la marihuana había convertido a Willie más en una mascota que en un músico. Al principio, Willie Nelson lo ignoró, pero Merle no se detuvo. El punto culminante fue cuando Merle lo repitió directamente en el escenario mientras Willie estaba sentado a pocos metros de distancia. Merle dijo al micrófono: «La hierba es la muleta de los perezosos». La multitud también estalló en carcajadas. Willie no se rió. Simplemente siguió rasgueando su guitarra, terminó la actuación y se fue directamente al autobús a partir de esa noche. Nada volvió a ser como antes. Los músicos detrás del escenario notaron la clara tensión. Un álbum conjunto que habían planeado desapareció silenciosamente del calendario. El manager de Wills comenzó a rechazar las llamadas de Merle. Incluso cuando los fanáticos preguntaban una y otra vez cuándo volverían a reunirse las dos leyendas, la respuesta seguía siendo nunca. Años más tarde, cuando Merle intentó reconciliarse, Willie Nelson dijo con firmeza: «Hay cosas con las que no se bromea». La actitud de Wills en ese momento no era ira, sino una profunda decepción. El insulto de Merle no solo apuntaba a las creencias personales de Willie, sino también al estilo de vida auténtico que perseguía. Cuando Merle murió en 2016, Willie lo llamó uno de los grandes. Pero amigos cercanos notaron que no dijo uno de mis mejores amigos. Este silencio lo decía todo. Su hermandad se había roto en una línea infranqueable. Esta es una pregunta asombrosa. ¿Puede una declaración descuidada acabar con una amistad de 40 años? Para Willie Nelson y Chris Christopher, ese fue el caso Tokel Solkisau. Estos dos hombres eran hermanos, eran camaradas y habían superado todas las dificultades juntos. Pero todo lo que necesitó fue un comentario descuidado para destruir 4 décadas de lealtad. La pelea comenzó durante un evento de recaudación de fondos privado a mediados de la década de 2000. Era una sala llena de reporteros musicales que deambulaban por el fondo y whisky en cada mesa. Willie Nelson acababa de terminar una suave balada sobre los trabajadores agrícolas y la guerra. Cuando bajó del escenario, Chris Christopherson, que estaba borracho, le dijo a un grupo de personas a su alrededor: «Willie se ha convertido más en una mascota que en un músico». La risa siguió a estas palabras, pero no de Willie. Lo había escuchado. Amigos dijeron que se había quedado como paralizado por un momento. Luego se dio la vuelta y salió directamente de la habitación sin decir una palabra. Este acto silencioso fue más fuerte que cualquier discusión. A la mañana siguiente, su asistente canceló el dueto que había estado planeado durante mucho tiempo. Cuando se le preguntó más tarde al respecto, Willie Nelson solo dijo: «A veces las palabras no se desvanecen, dejan una mancha».
Eso fue todo lo que jamás admitió públicamente. Chris Christopherson intentó disculparse a través de un amigo en común, pero Willie se negó rotundamente a hablar con él. Dijo en voz baja: «Después de algo así, no me llamas hermano». Décadas de amistad se disolvieron de la noche a la mañana. Esta hostilidad de Willie Nelson no estaba dirigida contra la carrera, sino contra la profunda falta de respeto hacia su alma artística, lo que demuestra que las palabras, incluso cuando son descuidadas, pueden causar heridas incurables. La séptima y última pelea fue con Kid Rock, quien representó la total falta de respeto profesional. En 2008, cuando Willie Nelson acordó grabar con Kid Rock, todos pensaron que esto se convertiría en un experimento interesante, una combinación espontánea, pero nadie esperaba que terminara en una de las rupturas de estudio más desagradables en la carrera de Willie. Willie Nelson y Kid Rock se conocieron alrededor de 2008, en Nashville, cuando Kid Rock estaba persiguiendo su fase de forajido de los estados del sur. Kid Rock le propuso a Willie una idea para un himno rebelde, algo ruidoso, sucio y que rompiera géneros. Willie Nelson, que siempre estuvo dispuesto a correr riesgos, aceptó. Pero desde el momento en que Kid Rock entró, Willie supo que había cometido un error. Kid Rock llegó tarde con una cerveza en la mano y dejó que su propia música resonara ensordecedoramente a través de los altavoces. Los músicos presentes informaron que Kid Rock ignoró todas las instrucciones y simplemente dejó que Roger gritara, mientras que deliberadamente distorsionaba la voz de Willis y la ahogaba en distorsiones. Willie trató de calmar la situación y sugirió una mezcla más suave. Kid Rock se echó a reír a carcajadas y dijo: «Vamos, viejo, relájate un poco». Ese fue el límite final. Willie Nelson se levantó, se quitó los auriculares y salió de la habitación sin decir una palabra más. La sesión de grabación terminó de inmediato y la canción nunca se publicó. Cuando un periodista le preguntó más tarde qué había pasado, Willie Nelson solo dijo con calma: «Es mejor dejar algunos fuegos sin encender», pero detrás de esta respuesta tranquila se escondía un verdadero disgusto. Para Willie Nelson, Kid Rock era solo un tipo ruidoso que, sin embargo, realmente no tiene nada que decir. Esta fue la última falta de respeto que Willie toleró, y desde entonces ha rechazado toda invitación a colaborar con él. Kid Rock fue el último en confirmar que la imagen del Buda del boletín de la música country no era del todo cierta. Y esa es la lista tabú de Willie Nelson a los 92 años. La historia de estos 7 artistas no se trata solo de música, sino de traición, respeto y heridas que nunca sanan. Personas que alguna vez fueron leyendas, que fueron hermanos, finalmente fueron desterradas porque se cruzaron los límites. Willie ha expuesto todo, desde su disgusto por la falsa perfección de Garth Brooks hasta la decepción por la falta de respeto de Kid Rock. Ha demostrado que a veces la mejor manera de proteger el alma artística es haciendo un corte limpio. Ahora la pregunta para ustedes: ¿Willie Nelson hizo lo correcto al romper las relaciones con ellos? ¿O debería haber dejado que el tiempo curara estas heridas? Dinos tu opinión en los comentarios a continuación. Y si te sorprendió alguno de los nombres en esta lista, no olvides hacer clic en «Me gusta» y suscribirte para seguir descubriendo los secretos no contados de Hollywood y la música country. M.